En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, saludos a los Estados Unidos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Pues el Departamento de Seguridad Interior el día de ayer renovó el llamado que está haciendo a los estadounidenses de que denuncien a los inmigrantes indocumentados que se encuentren en sus vecindarios. Y a estos les volvió a pedir que se autodeporten porque de lo contrario serían perseguidos como criminales, encarcelados y además multados con hasta $1,000 por día. Esto último, Carmen, pues no se sabe cómo se instrumentaría, cuánto tiempo, a partir de qué hora estarían contando las multas que aparentemente el gobierno de Estados Unidos le quieren poner a los inmigrantes indocumentados. Y dice el comunicado del gobierno de Donald Trump, hoy la secretaria, Kristi Noem, anunció una nueva serie de publicidad multimillonaria a nivel nacional e internacional, exponiendo los crímenes atroces de criminales inmigrantes indocumentados y para advertir a otros que se vayan de Estados Unidos. De lo contrario, podrían ser multados con casi $1,000 por día. Y bueno, Carmen, este párrafo del comunicado de prensa creo que también explica los spots que en televisión abierta en nuestro país, con la secretaria del gobierno de Trump, la secretaria de Seguridad Interior, se están publicitando. Y es que están presumiendo que están gastando millones de dólares en llevar a cabo esta propaganda, no solo en Estados Unidos, sino en varios países. El gobierno de Donald Trump, dice el comunicado, no se va a detener hasta lograr sacar a los inmigrantes indocumentados, especialmente a quienes tienen antecedentes penales en Estados Unidos, abusadores de niños, violadores, asesinos. Estos son apenas unos cuantos de los inmigrantes indocumentados basura que han sido multados, encarcelados y deportados gracias al presidente Trump. Esto es lo que dice la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos. Indocumentados basura, Carmen. Y además, pues el día de ayer se dio a conocer que la oficina de Elon Musk logró, y este es un dato muy importante, Carmen, que en el Departamento de Justicia le entreguen la base de datos de todo inmigrante indocumentado o residente permanente en Estados Unidos o inmigrante que esté procesando su residencia permanente en Estados Unidos, que hayan tenido contacto con todas las instituciones federales dependientes del Departamento de Justicia, es decir, con las oficinas de inmigración y aduanas, de la patrulla fronteriza y con el Servicio de Inmigración, que es la dependencia federal encargada de llevar a cabo el procedimiento para que un inmigrante se haga residente legal en los Estados Unidos. Además, con esta base de datos se advierte que podría el gobierno de Donald Trump tener incluso acceso a la información, no solo de datos personales, sino también de familiares de inmigrantes indocumentados que hayan cometido violaciones leves y civiles en Estados Unidos, como una falta de tránsito, Carmen, imagínate. Como una falta de tránsito, o sea, a partir de ahí lo demás, cualquier cosa. Cualquier cosa, ya tienen acceso a esa base de datos del Departamento de Justicia. Según la oficina de Elon Musk, esto es para reducir la burocracia. Pero ¿tú lo crees que teniendo a alguien como Stephen Miller, el cerebro antiinmigrante de Donald Trump, se van a perder la oportunidad de tener en sus manos esta base de datos para ubicar a personas que estén en un estatus de limbo, que estén procesando su residencia o que sean inmigrantes indocumentados? Y se ha planteado como objetivo Donald Trump deportar en su primer año de gobierno a 1 millón de personas de Estados Unidos. Una persecución tremenda, sin la menor duda. Bueno, pues estamos sí en un momento sumamente delicado y con el tema de la campaña
del gobierno estadounidense difundiéndose, no sé si en otros países, pero por lo pronto en México está causando mucha polémica. Jesús, efectivamente, que se vea a la funcionaria del gobierno de los Estados Unidos en la pantalla, en los medios mexicanos abiertos, pues este mensaje que ha calificado CONAPRED como racista. El organismo mexicano que se dedica al tema del racismo y de evitar precisamente prácticas racistas en nuestro país y de discriminatorias, pues está planteando a través de una comunicación oficial que se trata de algo que debe ser retirado de los medios de comunicación. Vamos a ver si se hace esto, vamos a ver si existe la decisión de los medios que lo están difundiendo de retirarlo del aire por el planteamiento de CONAPRED. La presidenta ayer mismo se refirió al asunto. Incluso habló de un artículo que fue modificado en el gobierno de Peña Nieto que impedía que se difundiera propaganda o campañas de gobiernos extranjeros, y alguien decidió quitarlo, y entonces eso se puede porque no está prohibido, y entonces pues ahora la presidenta dice que va a hacer lo necesario para que se vuelva a colocar una restricción de este tipo en los medios concesionados del Estado mexicano. Así es una campaña, multimillonaria, como dice el Departamento de Seguridad Interior. Se sabe, Carmen, que en Centroamérica y en algunos países sudamericanos también se están difundiendo los spots con la secretaria Noami haciendo las advertencias y bueno, tildar de basura a las personas, como lo dice el comunicado. Terrible. Pues terrible. Es increíble, eso es racismo total. Racismo puro y duro, no hay la menor duda. No puedes calificar a las personas indocumentadas o no indocumentadas, personas al fin, de esta manera. No, es lamentable lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, pero bueno, el mandatario estadounidense en su objetivo, Carmen, deportar a millones de inmigrantes indocumentados como prometió a sus electores. Y te repito, este asunto de que ya obtuvieron la base de datos del Departamento de Justicia no es cosa menor, es muy grave. Imagínate cuántas personas pueden estar en Estados Unidos en el proceso de esperar su residencia permanente, después de haber pasado tantos años de manera irregular trabajando y viviendo en Estados Unidos, y que de pronto en sus antecedentes se encuentren, se pasó un semáforo en rojo, criminal. Ya sabemos dónde vive, vamos a detenerlo, vamos a deportarlo. Es grave lo que ocurrió en el Departamento de Justicia. Sin duda, es muy grave el asunto y bueno, pues al final de cuentas sí estamos hablando de una postura que ya está llevando al gobierno mexicano a una respuesta. Ya está la presidenta mexicana pues hablando de modificar legalmente el asunto para que se prohíba un tipo de campaña como el que está en curso en este momento en México. Bueno, para que se restrinja. A ver, decía ayer Sheinbaum, no es un tema, no estoy con la censura, no soy partidaria de la censura, ni mucho menos, pero aquí se trata de otra cosa, se trata de una utilización desde un gobierno con dinero público de aquel gobierno para difundir un asunto que desde aquí se está considerando claramente racista y que va contra personas de nacionalidad diversa, pero principalmente en este caso a las y los mexicanos en ese sentido. Sí, aunque en la iniciativa privada, Carmen, las televisoras mexicanas en particular no se han destacado por su honestidad y por defender principios que van conforme a lo que quisiéramos los mexicanos. Digo, la historia es larguísima de Televisa, de servir a los gobernantes, y bueno, desde que se fusionó con Univisión y le hicieron la entrevista a Donald Trump a modo, ya no es noticia que estén del lado de la Casa Blanca de este mandatario estadounidense. Ni más ni menos, pues ahí está el asunto. Hay un comunicado de CONAPRED, déjame encontrarlo, déjame ubicar este comunicado que emitió CONAPRED y lo leo contigo. A ver, aquí ya lo tengo. A ver, aquí lo tengo. Es un comunicado de Gobernación y de CONAPRED y de RTC que se refiere al asunto, déjame leerlo contigo. Dice: a quien corresponda, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, señala
que en México queda prohibido todo acto o práctica de discriminación. En los artículos 2, 223 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que en la presentación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión está prohibida toda forma de discriminación y que la programación que se difunda en el marco de la libertad de expresión deberá propiciar la difusión de valores artísticos, históricos y culturales, la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido quejas ciudadanas relacionadas con el video difundido por la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos que ha sido publicado en la televisión, así como en diversos medios de comunicación, y hace referencia a personas migrantes. Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Por tal motivo, le invitamos, dice aquí, a quien corresponda, o sea que a ver quién se da por aludido, Jesús Esquivel, a quien corresponda. Por tal motivo, le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación, tal como lo establece nuestra Constitución. Construyamos en unidad una sociedad más incluyente y respetuosa, donde la dignidad humana sea el eje central de nuestras acciones y discursos, porque México es diversidad, inclusión y derechos. Firma Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Óscar Camacho Guzmán, director general de Radio, Televisión y Cinematografía. Esta carta que se publica y que se dirige a quien corresponda. Y pues veremos si hay quien se siente aludido y si alguno de los medios que está difundiendo esta campaña, pues es una campaña pagada, así que ya se comprometieron a difundir esto en los medios mexicanos abiertos. Y bueno, pues veremos si alguien se siente aludido y decide retirar tal campaña del gobierno de los Estados Unidos con estos mensajes, o este mensaje que se está identificando por los expertos de CONAPRED como discriminatorio y racista. Así que bueno, pues estamos hablando de un tema sumamente delicado, que vamos a ver en qué termina, Jesús. Sí, vamos a ver en qué termina. Creo que está, aunque no dice el nombre de los medios, está perfectamente bien dirigido, y a ver qué hacen, porque por lo que respecta al gobierno de Donald Trump, ellos van a seguir gastando esto. Es una promesa de Donald Trump y la gente encargada de los asuntos que tienen que ver con los inmigrantes, es decir, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interior, y también pues la Casa Blanca, con esta asesoría que tiene Miller al mandatario estadounidense, no van a dar marcha atrás, Carmen. Es una decisión tomada, y el estar presumiendo que están gastando muchos millones de dólares en esta campaña, pues aunque contradice a lo que quiere hacer Elon Musk recortando programas del gobierno, para el caso de los migrantes y los objetivos electorales de Donald Trump, la cartera no se cierra, es ilimitada, y más ahora que se vuelve pues el rumor más creciente en Estados Unidos de que ya está hablando con los legisladores republicanos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, el Senado, de que antes de las elecciones de noviembre del próximo año, las de medio periodo, Carmen, intenten, esa es la palabra que utilizan, intenten modificar la Constitución para permitir un tercer mandato presidencial en Estados Unidos. Solo eso. Jesús, nada más estamos hablando de eso. Imagínate un tercer mandato. Apenas empieza. Esto apenas empieza, y mira que ya los medios de comunicación de este país el día de hoy, aunque tienen como noticia principal lo de la muerte del Papa Francisco, se destaca muchísimo el hecho de que ayer Trump volvió a sacudir a los mercados bursátiles con su necedad de querer obligar a la Reserva Federal a que baje las tasas de interés, y amenazando con que se vaya.
Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, sería una especie del gobernador, en el caso mexicano, del Banco de México. Y bueno, los medios de comunicación le están recordando a Donald Trump la autonomía que debe tener la política monetaria de los Estados Unidos, y en especial el Wall Street Journal y The Washington Post le dicen a Trump, entienda que no es una decisión que toma de manera personal Jerome Powell. Son 23,000 integrantes, los asesores en política monetaria de Estados Unidos, los que recomiendan al Comité de Mercado Abierto el modificar hacia arriba o hacia abajo a las tasas de interés. Trump no entiende eso y él quiere que su política, que está encaminando a Estados Unidos a una recesión a base de aranceles, bajen los intereses para evitar la catástrofe y decir que él es el sabio de la política económica de los Estados Unidos, Carmen, porque eso es lo que quiere. Básicamente, ya con este respaldo, digamos, de otros expertos, entonces está soportando este planteamiento. Sí. Digo, creo que es muy importante lo que le recuerdan, de que no es Jerome Powell el que decide, voy a bajar las tasas de interés. No, son 23,000 personas los que integran a los comités de las reservas federales de Estados Unidos, que se unen nada más en la que hace el anuncio. Por eso, cada vez que hablamos en tu programa de la situación económica y de las decisiones que toma el Banco Central estadounidense, nunca me olvido de mencionar al Comité de Mercado Abierto, que son quienes toman la decisión, los otros gobernadores. Pero pues Trump ya la agarró personal contra Powell y va a hacer todo lo necesario. Esto no va a terminar aquí, Carmen, para que se vaya. Va a presionar en todos los sentidos. El problema es si llega alguien a reemplazar a Powell dispuesto a cumplirle los caprichos a Trump. Imagínate una recesión económica y bajan los intereses. En Estados Unidos la hiperinflación llegaría inmediatamente, pero a nosotros los mexicanos, ¿cómo nos pegaría, Carmen? Ese es el problema. Imagínate. Jesús, seguiremos hablando. Gracias como siempre por estar aquí esta mañana. Buen martes. Buen martes. Un abrazo, Carmen. Un abrazo para ti. Le agradezco mucho esta mañana a nuestro embajador, al embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco, que nos tome la comunicación, pues para hablar de esta noticia, para hablar del alcance que tiene la muerte de Francisco, lo que está ocurriendo en el Vaticano, lo que se espera que ocurra, lo que viene y lo que significa este momento. Alberto Barranco, gracias por estar aquí. Buenos días desde México y bienvenido. Carmen, gusto en saludarte, gusto en saludar al público. Igualmente, Alberto, pues ¿cómo se vive desde el Vaticano? Cuéntanos pues de este fallecimiento que pues desde luego es noticia mundial, obviamente. Sí, el Vaticano al interior parece tranquilo, pero bueno, las caras son largas. Finalmente va a haber un cambio radical. No sabemos exactamente si la gente que en este momento está en un dicasterio se va a continuar en el cargo. En fin, hay todo un proceso de cambio. Pero bueno, esta mañana se expusieron los restos del Papa Francisco en su lugar donde vivió estos últimos 12 años, en la Casa Santa Marta, en el hall de esto que es similar a un hotel, a un mesón. Uh-huh. Ahí se pusieron los restos, y la curia romana, es decir, la jerarquía que rige los destinos de la Iglesia, fue a realizar una visita, pues una despedida de cuerpo presente del Papa. Y a partir de mañana, a las 11 de la mañana, va a estar expuesto en la Basílica de San Pedro, con una novedad. Normalmente se ponía un túmulo, es decir, se subía el ataúd para que lo viera la gente, digamos, simplemente bajando los ojos. Ahora no. Ahora el ataúd, por decisión del Papa, se va a poner a ras de suelo. Tampoco, como se acostumbraba, va a aparecer junto al ataúd el báculo pontificio, que es el símbolo de la autoridad del Papa. No va a estar tampoco en ese marco de la visita, la última visita que los fieles le hagan, en la despedida
del Papa. Y finalmente, bueno, pues se va, como ustedes saben, se va a sepultar en la Basílica de Santa María la Mayor, pero la tumba tendrá solamente una palabra, no dirá Papa, no dirá los años en que estuvo en el pontificado, simplemente dirá la palabra Franciscus. Eso es todo, porque así lo determinó el Papa. Hoy se dio a conocer justamente todos los puntos del testamento que había editado en el 2022. Todos los puntos. ¿Destacarías alguno, Alberto Barranco, de lo que tú has podido leer sobre este testamento? Sí, básicamente él habla de cómo se distribuirían sus bienes. Él realmente no tiene bienes. Él dice que todo lo que tenga o lo que pudiera tener se da a la iglesia, que finalmente es su familia, es su madre, la iglesia. A ella se le darán los escasos bienes que él tenga, porque todo lo que se le regala al Papa se queda como patrimonio del Vaticano. Algunas de las cosas van a los museos vaticanos y otras se subastan. El Papa dice también especificaciones en dónde quiere que se haga el monumento sepultorio, ahí en la Basílica de Santa María la Mayor, y habla también de que quiere tener un funeral sencillo, lo más sencillo posible, así lo dice, y finalmente, bueno, pues él dictó algunas reglas en donde se quita un poco del boato, aunque evidentemente pues el funeral tendrá que ser solemne, a pesar de la sencillez, por la presencia de tantos jefes de Estado que van a venir, por la presencia del mayor número de cardenales, quizás se reúnan ya los 138 que son los electores, y desde luego por tanta gente que vendrá, obispos, arzobispos de la iglesia, congregaciones religiosas. Va a ser el sábado a las 10 de la mañana, pues un acto evidentemente tumultuario y evidentemente solemne por la solemnidad que representaba la propia figura del Papa. Así es, bueno, leyendo efectivamente Alberto Barranco esta nota del propio este testamento, digámoslo así, este texto que ha difundido el Vaticano, pues sí, modificó ciertas cuestiones para quitarle boato, como dices, ¿no? No sé si esto es lo que ocurre normalmente, no tengo idea si otros papas, a lo mejor tú tienes todo este dato, otros papas previeron cómo querían las cosas para su funeral con tanta precisión, con tanto detalle. No, normalmente se sigue la tradición. La iglesia tiene mucho, siendo una iglesia milenaria, tiene arraigadas cuestiones de protocolo, y a ellos se avienen, los papas que han muerto, a ellos se han avenido. Había un punto un poco contradictorio, ¿qué iba a pasar con un papa emérito? Después de tantos años en que no había habido un papa emérito, bueno, finalmente se resolvió de acuerdo con las reglas que dictaban los cánones que tuvieron que desempolvar finalmente, pero generalmente los papas se avienen a eso. El Papa Francisco quiso ser muy preciso. Desde el momento en que entró al pontificado, él dijo, lo dejó por escrito, que en caso de que tuviera un impedimento físico o mental, él se retiraría. Él se retiraría y se iría a la iglesia de Santa María la Mayor como confesor. Él decía, ni siquiera, yo no quiero ser, en tal caso sería obispo emérito de Roma, no papa emérito. En fin, todo ese tipo de cuestiones cambian la vida de la iglesia de tantos y tantos años. Digamos que es el papa de la primera vez. Podemos decir que el papa que dio una y otra sorpresa, saltando en cuestiones, tomando cuestiones que normalmente no se tomaban, o en alguna forma no se tenía una profundidad sobre ellas. Déjame leer contigo, contigo y para el público, por supuesto, un fragmento de este testamento, de esto que definió Francisco para su funeral. Dice cosas como esta: pido que mi tumba sea preparada en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina y la capilla Sforza de la citada Basílica Papal, la Basílica Papal de Santa María la Mayor, que es en donde estarán sus restos, como se indica en el anexo adjunto.
El sepulcro debe estar en la tierra, como dices, Alberto, sencillo, sin decoraciones especiales y con la única inscripción Franciscus, como has dicho. Los gastos para la preparación de mi sepultura serán sufragados con la donación del benefactor que he elegido, suma que será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, y para lo cual he dado las instrucciones oportunas a Monseñor Rolandas Macricas, comisario extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor dé la merecida recompensa a quienes me han querido y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se ha hecho presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos. Firma desde Santa Marta, 29 de junio de 2022. Desde el 22 dejó todas estas especificaciones y pues dejó a un benefactor que eligió para que pague la sepultura. Esto es pues interesante, Alberto, no sé si común. Sí, no, definitivamente no es común. Sobre todo hablar de benefactores, normalmente. De uno en particular, no, que hay que ver quién es, pero a un benefactor que él eligió, él va a pagar el funeral. Efectivamente, no sabemos quién será ese benefactor, pero bueno, el Papa se mantiene hasta ese detalle pequeño, podríamos decir, intrascendente, pero para él era muy importante aclararlo por alguna circunstancia que quizás nunca lo podamos saber con certeza plena. Pues sí, nos quedará la interrogante, pero sí le dedica este espacio para decir: los gastos para la preparación de mi sepultura serán sufragados con la donación del benefactor. Bueno, dice para la preparación de mi sepultura, así que bueno, es un dinero que se va a transferir, tampoco hay monto, a la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Pues es una parte de lo que queda en este mensaje que dejó desde 2022 Francisco Jorge Mario Bergoglio, que bueno, pues deja un legado. Te pregunto, Alberto Barranco, pues en tu análisis y estando pues en tu calidad de, no te pregunto como embajador de México en el Vaticano porque no es una declaración oficial, no estás representando en esta entrevista al Estado mexicano, sino es una conversación con alguien que a su vez es periodista y un gran cronista, como sabemos. Así que en esa lógica te pregunto, ¿qué balance se puede hacer? ¿Qué datos darías del legado de Francisco? ¿Qué lo va a hacer recordar? ¿Qué cosas hechas o no hechas por Francisco quedarán en la memoria? Mira, una de las cosas que quedarían pendientes es el hecho que las mujeres pudieran ascender a la categoría de diáconas. Hay subdiáconas en ese momento, pero no se tiene esa posibilidad. Ese es uno de los anhelos del Papa. ¿Cómo lo reflejó? Bueno, pues creando por primera vez en la historia de la Iglesia una mujer encargada del equivalente a una Secretaría de Estado del Vaticano. Una mujer, por primera vez en la historia también, encargada de la alcaldía del Vaticano. Estas cuestiones daban idea de cómo él quería impulsar más a la mujer en un escenario muy difícil. Tampoco el Papa pudo lograr que los diáconos indígenas en tierras donde no hay tanto sacerdote pudieran ascender a sacerdotes aún siendo casados. Pero pudo lograr muchas cosas. Finalmente reformó la vida de la Iglesia, transparentó, esto es una cuestión muy importante, las finanzas del Vaticano, al punto de tener un auditor externo, cosa que era tabú en el Vaticano, al punto también de pues meterse en cuestiones de manejos irregulares, procesando a un cardenal, incluso sentenciando a un cardenal, y al mismo tiempo, pues hablando de cuestiones que a veces se le criticaban, pero que él los decía con simpleza. Decía, oiga, ¿puede comulgar una persona habiendo sido divorciado? Y él decía, ¿quién soy yo para negarle que pueda recibir el cuerpo de Cristo? Así de simple, así de sencillo, pero así de complejo también, porque eso le creó una serie de personajes que dudaban de que estuviera realmente en el marco del magisterio de la Iglesia. La relación con la gente de diferente, la gente homosexual, pues este tipo de cosas, pues como que no les gustaba a muchos, pero él era una mirada de compasión, una mirada de
fraternidad lo que le permitía acercarse y acercarlos fundamentalmente al seno de la Iglesia. Y bueno, pues está todo lo que da, ya se sabe pues la especulación de quién puede suceder a el Papa Francisco. Ya hay nombres, ya se habla de Pietro Parolin, ya se habla de Matteo Zuppi, de Erdo, de Tagle, en fin, ya hay los apellidos, nombres y apellidos de los cardenales que bueno, pues están identificando como los que podrían alguno de estos convertirse en el futuro papa, aunque también se dice que el que entra papa al cónclave sale cardenal, ¿no? Efectivamente, podemos decir que hay una gran incógnita en relación con quién será, porque finalmente lo que cuenta, lo que se va a debatir en el sínodo es el futuro de la Iglesia Católica. Y en ese marco tiene que ventilarse pues todo lo que está al interior. Si realmente hay una pugna irrenunciable, irreductible entre católicos progresistas y católicos tradicionalistas, bueno, a ver quién está en el intermedio. Si realmente está creciendo el catolicismo en Asia, en África, ¿por qué no darle oportunidad a ese continente o a alguno de los dos de tener un papa? ¿Por qué no repetir en América? En fin, todas las circunstancias de carácter político tendrán que ventilarse al interior de este cónclave, y también, desde luego, los problemas que tiene el mundo. ¿Quién podría en su momento tener la autoridad moral del papa para hablar, para condenar las guerras, para tener la voz potente ante las Naciones Unidas y decir lo que está ocurriendo en materia de hambre, en materia de migración, de persecución a la Iglesia, en fin, todo ese tipo de cosas tendrán que ventilarse para ver quién es la persona indicada, la persona idónea, independientemente de que tenga o no el carisma de un San Juan Pablo II o de un Francisco. Quizás eso se va obteniendo con la práctica. Lo iremos viendo. Por lo pronto, en los tiempos de una circunstancia como esta, nos dices que mañana miércoles es que se va a exponer el ataúd abierto para que los feligreses puedan despedirse de Francisco. Y luego vienen los tiempos del cónclave. ¿Qué se calcula? ¿En 15 días? ¿En 3 semanas? Digo, no es que tenga una fecha exacta. Se calcula que a más tardar el 10 de mayo esté ya en acción el cónclave. Se calcula que antes de esa fecha se reúnan los cardenales, celebren una misa juntos y después se metan a la a la Capilla Sixtina y ahí debatan. Va a haber 2 sesiones diarias y finalmente pues, se va a ir discerniendo quién es el nuevo papa. Es decir, se va decantando uno, a lo mejor al principio habrá 15 candidatos, a lo mejor después quedan 10, a lo mejor después quedan 8 y en fin, así finalmente se va a dar el asunto. No es posible precisar cuánto tiempo durará el cónclave, pero definitivamente no podrá ser mayor quizás de 10 días para saber quién es el nuevo papa una vez que se inicie este cónclave. Ni más ni menos. Y bueno, muchos pensamos en la película Cónclave que estuvo nominada para el Oscar y que causó, bueno, pues una atención mundial sin duda. En esta película Cónclave, bueno, pues el que surge como papa es un outsider, una figura que no conocían los que estaban ahí, un cardenal que no se conocía que existía. En fin, los que hayan visto la película saben de lo que hablo, pero al final, pues en una circunstancia bastante singular, surge un papa mexicano. ¿Qué me dices, Alberto Barranco, de esta posibilidad? Bueno, en el cónclave todos los que tengan menos de 80 años, que son los votantes, tienen oportunidad. Finalmente no hay una distinción, repito, es la suma de todo lo que se da. Y bueno, por México participa el cardenal Aguiar, participa el cardenal Robles, Francisco Robles de Guadalajara, de Jalisco, el cardenal Carlos Aguiar Retes de la Arquidiócesis de México. Y bueno, pues entre ellos estará el asunto. Si es que llegara un mexicano a ser electo, digo, nada es descartable en este momento. Cualquier cosa puede ocurrir. Quizás podríamos hablar de una opción remota, pero, repito, hay 138 hombres que van a decidir por uno, y ese uno, pues, podría ser alguien que finalmente no esté en los nomios en este momento.
Pues ya estaremos siguiendo de cerca todo esto y hablando contigo, si nos lo permites. Te aprecio muchísimo que nos tomes la comunicación para poder escuchar a Alberto Barranco, colega periodista que, bueno, pues en esta fase de su vida ha representado y sigue representando a México en el Vaticano, como sabemos. Y bueno, déjame cerrar con este punto. Se sabe que habrá pues jefes de Estado, representaciones de las naciones para esta despedida, Francisco. En el caso mexicano, damos por sentado que estarás tú, por supuesto, pero ya se tiene definido si habrá alguna representación de México para el funeral del Papa. No tenemos todavía la información oficial, Carmen. Hay un plazo que da el protocolo del Vaticano para el jueves a mediodía para inscribir delegaciones. Se podría tener una opción de 3 personas, entre ellos el embajador. Se podría tener una opción de 5 personas, dependería de la jerarquía de la persona que venga, si es un jefe de Estado o si es un funcionario de alta categoría, pero no necesariamente jefe de Estado. Eso está por definirse en el caso mexicano. Tú estarás, sin duda, pero falta saber si alguien más estará representando al Estado mexicano. Es correcto, Carmen, así es. Ya nos contarás y ya lo veremos, pero por lo pronto, Alberto Barranco, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos hablando y buenos días. Con mucho gusto, Carmen. Muy buenos días. Buenos Saludos días desde México para ti. Saludos al Vaticano, donde se encuentra Alberto Barranco. Y bueno, pues con esta conversación importante, sin duda, por el momento que nos toca vivir. Son las 8:45. Regresamos. Estamos en un momento más con otros asuntos, otros temas. Volvemos con el doctor José Ramón Cosío. Ya estamos enlazados con él. José Ramón Cosío. Doctor Cosío, buenos días. José Ramón, gracias por estar esta mañana. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues conversando tú y yo en un mensaje para definir de qué hablaríamos esta mañana, propones y con toda razón detenernos pues en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que bueno, ya se informó aquí que se aprobó por la Cámara, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace unos días, pero bueno, aquí el tema es qué es lo que contiene, qué tipo de revisión se puede hacer, se debe hacer del Plan Nacional de Desarrollo. Solo para detenerme un segundo antes de escucharte, en el diario Reforma hoy en primera plana le dedican un espacio, hoy que es el Día Mundial de la Tierra, nada más ni nada menos, hoy 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, dice Reforma en su titular que fallan metas verdes y que aportarán solo 11% fuentes renovables contra el 89% de energía fósil. Una nota de Diana Gante que dice que lejos de que el gobierno federal cumpliera las metas de generación de energía limpia previstas para el año pasado, ahora su plan para 2030 es reducirlas. Una nota importante, sin duda, que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, pues, ¿cómo lo has visto tú? ¿Qué te dice el documento? Mira, efectivamente ahora el 15 de este mes de abril se publicó en el Diario Oficial el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Yo creo que es bien importante comenzar recordando que en 1983 se reformó la Constitución, artículo 25, para introducir lo que se llamó el Sistema Nacional de Planeación. La idea era bien interesante, o es bien interesante, porque después del desorden económico y social que se generó en el sexenio del presidente López Portillo, el presidente Lamadrid presentó esta reforma, estas adecuaciones a la Constitución, con la idea de tener un Plan Nacional de Desarrollo que guiara la acción de la Administración Pública Federal en principio y tuviera otras relaciones que ahora voy a mencionar. Desde luego es un plan, pero lo que está buscándose con el plan es que haya una manera de llevar los asuntos públicos, que haya un diagnóstico, que haya unos objetivos, que haya unas métricas y que sea una forma de conducir este enorme aparato que es la Administración Pública Federal. Cuando se estableció este Sistema Nacional de Planeación, no solo quedó establecido también la condición de la federación. Los integrantes de la federación, de la Administración Pública Federal, están obligados a seguir lo que dice el plan, pero se pueden establecer acciones de coordinación con las entidades federativas y los municipios
y acciones de concertación e inducción con los particulares. Es decir, la idea es que todo el país esté tratando de alcanzar unos objetivos a partir de unas métricas como la que tú señalabas ahora en materia de calentamiento global, cambio climático, para poder coordinar estas acciones. Se supone también que este plan va a determinar la forma de asignación del presupuesto, va también a determinar en mucho las leyes, los reglamentos que se vayan estableciendo. Es decir, es una visión general de país que trata de impulsar unos alcances. Entonces, esta es muy importante entenderlo. La segunda cuestión es que existe una ley de planeación desde 1983, fue la ley que le dio vida, déjame decirlo así, a ese artículo 25 constitucional, y esta ley es muy importante porque establece con especificidad lo que debe contener cada uno de los planes. Hubo unas modificaciones en el sexenio del presidente López Obrador, sobre todo en el artículo 21, para que se determinara con mayor precisión qué es lo que debe existir en este Plan Nacional de Desarrollo. Con estos elementos, entonces, la presidenta Sheinbaum, como no podía ser de otra manera, estableció o creó el Plan Nacional de Desarrollo, que efectivamente le fue aprobada en el Congreso. El Plan Nacional de la presidenta Sheinbaum tiene lo que ella llama 4 ejes generales y 3 ejes transversales. Los generales son importantes: gobernanza y justicia con participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y desarrollo sustentable. Entonces, digamos, estos son los 4 grandes objetivos que en las condiciones que señalé se supone que perseguiríamos como país. Y luego hay unos ejes que se le denominan transversales, que tiene que ver con la igualdad sustantiva y los derechos de la mujer, la innovación pública y el desarrollo tecnológico, y los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, este es el gran paquete de estas cuestiones. No nos alcanza el tiempo, porque es un documento muy largo de más de 200 páginas, establecer cuáles son estas características. Pero a mí me gustaría, como lo hemos estado conversando tú y yo en muchos programas, analizar uno solo de los aspectos, que es el que tiene que ver con la seguridad. El eje general número 1 habla, como decía, de la gobernanza con justicia y participación ciudadana. Lo primero que me llama la atención es que a esto se le denomine, más que un Plan Nacional de Desarrollo, las acciones que van a ayudar, y lo dice textualmente, a consolidar el segundo piso de la transformación. Y esto me parece que es interesante, porque pues ya de entrada va teniendo, no lo digo aquí en ningún sentido peyorativo, pero ya va teniendo un sesgo hacia lo que se busca realizar en este gobierno. Es decir, lo que vamos a hacer, déjame usar este lenguaje, es que el Plan Nacional de Desarrollo aporte, desarrolle, cree un segundo piso de la transformación. Y aquí es donde me parece que está el primer problema del Plan Nacional de Desarrollo, porque entra con un sesgo, y como lo que está haciendo es desarrollar algo que de suyo se supone bueno, porque si no, no le pondría uno un segundo piso a algo que es débil, que no está bien sustentado estructuralmente, siguiendo con una metáfora, pues ya se parte de un sesgo. Y creo que el diagnóstico es un diagnóstico, lo digo con mucho respeto, muy pobre, porque pareciera que todo lo que se hizo en el sexenio del presidente López Obrador es de una buena calidad, que tiene buenos resultados, y que consecuentemente lo que hay que hacer es desarrollar el segundo piso y, en el mejor de los casos, llevar a cabo ajustes. Entonces, creo que aquí no hay una compilación, déjame decirlo así, de datos duros, sino hay una exposición de lo bien que se hicieron las cosas, de la renovación que se está haciendo de la ciudadanía, de lo mucho que tenemos que avanzar para que tengamos una república libre, justa, participativa, etcétera, pero a partir, insisto, de los elementos valiosos para el efecto del diagnóstico del plan que nos dejó ya el sexenio del presidente López Obrador. Esta es la primera cuestión que me llama mucho la atención. En el tema específico de seguridad pública y las otras seguridades que tenemos en el país, seguridad interior, seguridad nacional, etcétera, me parece que, dado a este enfoque o este diagnóstico, se está minimizando realmente la situación, la gravedad de los hechos que estamos viviendo.
se sigue diciendo, como lo decía el presidente López Obrador, que los problemas de seguridad, cosa que es cierta parcialmente, tienen que ver con las desigualdades, tienen que ver con las marginaciones, tienen que ver con las faltas de oportunidades y que eso se va a corregir. Pero aquí el problema, como pasó en el sexenio de López Obrador, es que la corrección de esos factores socioeconómicos no lleva de suyo a la corrección o a la aminoración de los problemas de seguridad pública. Creo que ahí hemos estado girando sobre un mal diagnóstico, en un sentido, me parece, donde no comprendió a cabalidad el presidente López Obrador a la delincuencia organizada, como si le dijera a las personas cuando tengan oportunidades de trabajo, van a dejar voluntariamente la delincuencia, se van a incorporar a un mercado prácticamente formal, van a empezar a pagar impuestos, cuotas del Seguro Social, etcétera, y el país va a reverdecer. Yo creo que esta no es, y se lo han demostrado los hechos desde hace ya, y los diagnósticos desde hace ya muchos años, las personas que están en la delincuencia no es porque tengan una condición marginal, no todas ellas, hay algunos que sí, como lo que hemos estado hablando en Teuchitlán, por ejemplo, pero muchas otras personas están en la delincuencia porque han optado conscientemente de hacer de las actividades delictivas su actividad primaria, sabiendo que están en esa condición criminal. Entonces, aquí hay un problema central de esta cuestión. Entonces, el diagnóstico, insisto, es un diagnóstico que no está corriendo adecuadamente por este atrapamiento, déjame decirlo, que se está dando hacia estos temas. Ahora, una vez que se han establecido los diagnósticos, se plantean cuáles van a ser los objetivos y las estrategias. Y esta también me parece que es una parte muy débil del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque se están planteando cuáles son los objetivos mediante una enunciación general. En este tema de gobernanza con justicia y participación ciudadana, voy a tomar un ejemplo, es el punto número 1.2, donde dice dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación. Y luego en una denominación decimal pone 1.2.1, 1.2.2 y así sucesivamente, y va enunciando lo que serían los objetivos. Y son objetivos valiosos desde luego, pero con un enorme nivel de generalidad. Promover y garantizar la protección de los derechos humanos, erradicar las prácticas discriminatorias, fortalecer y expandir las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Insisto, son valiosos, son importantes como enunciado, pero no tienen un desarrollo, no tienen un aterrizaje particular, sino simplemente son estos enunciados. Hay 3 puntos en estos objetivos que se refieren a la seguridad y los 3 son igualmente grandes. Otro es que tiene que ver con fortalecer a la Guardia Nacional como una institución, fortalecer la operatividad de las fuerzas de seguridad, implementar estrategias para garantizar, etc. Entonces, de un diagnóstico que tiene que ver con lo bien, a juicio del Plan Nacional de Desarrollo, desde luego, que ha hecho la Cuarta Transformación en su primera etapa, en la etapa del presidente López Obrador, ya de ahí empieza una distorsión del plan, porque, insisto, no se están recogiendo los datos que puedan contradecir a estas maravillas que se dice en el plan que se obtuvieron en el sexenio anterior. Luego, los objetivos son muy generales, como los acabo de señalar: fortalecer a la Guardia Nacional, desarrollar las capacidades de investigación del Estado. Bueno, pero esto tiene un problema central cuando se va a los indicadores. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no hay indicadores para todos los objetivos, hay indicadores muy generales como los voy a poner ahora, y no establece en modo alguno cuáles son las acciones. Por ejemplo, voy a poner el caso de un solo indicador para que lo veamos todos y lo podamos entender, cuando se refiere a la tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes. Es el punto 1.5 que deriva del objetivo 1.5. Y aquí lo que se dice es que se va a tratar de que se disminuyan los delitos por cada 100,000 habitantes de 33,267 a 31,169.
es como tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes. Lo único que se dice, responsable de reportar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No hay aquí una estrategia específica, no hay aquí una mención particular, simplemente está el indicador que está desarrollado con el objetivo que tiene que ver con el diagnóstico y simplemente es una enunciación. Y en la parte final del Plan Nacional hay un anexo que dice, bueno, todo lo que estamos poniendo se va a desarrollar en programas. Entonces, el plan suena bien cuando uno lo ve de forma general, son cosas que yo supongo que todos coincidiríamos, pues es importante abatir esto, es importante incrementar lo otro, etcétera, pero desde el diagnóstico, insisto, hay una salida, ya déjame decirlo así, en falso del Plan Nacional de Desarrollo, porque el Plan Nacional de Desarrollo no se ha podido desmarcar del sexenio del presidente López Obrador, sino que está partiendo de que se hicieron cosas magníficas en ese sexenio y lo que hay que hacer es darle una continuidad en este sentido, plantear algunos objetivos que por lo demás pues son casi de sentido común. No plantearía el gobierno incrementar la delincuencia, desde luego, sino abatirla, y después unas maneras, unos indicadores de medición muy generales, que por otro lado no hay indicadores respecto de todos los objetivos, pareciera que seleccionaron y se rompe esto. Entonces, creo que aquí lo que vemos es que la presidenta Sheinbaum, con franqueza, perdió la oportunidad de crear un plan nacional de desarrollo complejo, importante, bien determinado, particularizando más las acciones, precisando indicadores para todos los elementos y generando un sistema nacional de planeación. Este plan es un plan para la Administración Pública Federal, es un plan parcial para la Administración Pública Federal, pero no se está tratando de relacionar con los sectores social y privado, salvo por el Plan México, que no es poca cosa, pero está constreñido a eso, y tampoco hay una relación con las entidades federativas. Entonces creo que algo que pudo haber sido de enorme impulso para su administración pública y un modo de poderse finalmente separar en lo que sea separable, ya sabemos cuáles son sus condiciones políticas y sus condiciones ideológicas, sus condiciones personales de la presidenta Sheinbaum respecto al presidente López Obrador, en lugar de construir un proyecto más o menos propio, lo que está haciendo es darle una continuidad también en el plan nacional a estos elementos. Y aquí sí me llama la atención que este es un plan nacional que pudo haber construido ella sin intervención de Morena, sin intervención de las cámaras, sin todos estos elementos que pues diariamente se nos informa en muchos medios, en el tuyo por supuesto, de estas desavenencias, ajustes. Creo que la presidenta pudo haber aprovechado el Plan Nacional de Desarrollo para construir una política, para construir una visión de país, y me parece que volvió a quedar atrapada en el obradorismo y la denominación misma de que lo único que está haciendo, tratando de hacer, es construir un segundo piso a la cuarta transformación, lo denomina todo así, Carmen. Pues ahí está una revisión sobre este documento que, bueno, pues va a ser se supone, ¿no? Es el eje de las políticas públicas y de las decisiones que se van a tomar en el sexenio entero. Es decir, se perdió la oportunidad de hacer un documento distinto a lo que tú estás señalando. Se tuvo, como cualquier presidente, en este caso la presidenta, no solo la oportunidad, sino la obligación de establecer ejes y directrices pues del alcance que requiere la sociedad mexicana, la nación mexicana. Por lo tanto, este Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo lo calificarías si te empujo a poner una palabra? Pues mira, yo creo que el propio plan lo dice, es la continuación de la cuarta transformación o de la así llamada cuarta transformación iniciada por el presidente López Obrador. Y creo que sí le faltó imaginación para, dentro de esas coordenadas políticas, dentro de esos marcos posibles de actuación, no me meto en ese tema porque la presidenta lo ha dicho expresamente, que ella está para darle continuidad a los procesos y a los proyectos del presidente López Obrador, y lo ha declarado expresamente
no de forma reciente, pero sí hace algunos meses, te acordarás, pero creo que perdió una oportunidad de incidir en algunos aspectos. Si uno, por ejemplo, mira en particular las acciones en materia de seguridad pública, que a nadie me parece que nos puede parecer que es uno de los elementos centrales de nuestra convivencia política y un aspecto que le está generando enormes dificultades a la gobernabilidad del país en general y de ella en particular, creo que se perdió una oportunidad magnífica poniendo otra vez una serie de generalizaciones como fortalecer a la Guardia Nacional, lograr mayor seguridad, resolver, bueno, sí, todo eso está bien, pero de eso no se va a poder construir una acción pública, ni tampoco se está generando lazos o se están generando redes con los gobiernos de los estados, con los municipios, para tratar de integrar lo que es la idea del artículo 25 de la Constitución desde 1983, que es un sistema nacional de planeación. Entonces creo que se desperdició, a lo mejor esta es la palabra que respondería a tu pregunta, se perdió una oportunidad de constituir, insisto, dentro de sus marcos políticos, que ella ya nos ha dicho la presidenta cuáles son, la posibilidad de constituir un gobierno o darle un símbolo, darle un sentido a su propio gobierno con algunas acciones específicas que no tenían que haber pasado por aprobación del Congreso, que no tenían que haber pasado por aprobación del partido. O sea, este ámbito de actuación de la presidenta creo que no le dio toda la importancia, la jerarquía que pudo haberle dado, sin entrar, y no me meto tampoco en ese tema, a contradicciones o a disputas con el propio presidente López Obrador. No, pues ni con el pétalo de una declaración, ni un renglón del Plan Nacional de Desarrollo que estaríamos aquí pensando, ¿no? Todo estuvo bien, todo estuvo perfecto, hay que continuar en esta ruta. Todo fue perfecto. Y vamos al segundo piso porque el primero pues quedó re bien. Quedó perfecto, sobre todo sí. hoy que es el Día Mundial de la Tierra, pues por ejemplo el Tren Maya, por hablar de uno de los proyectos impecables del gobierno de López Obrador, diría el actual gobierno. Sí, exacto. Y entonces sobre ese tren que a ti te lo declaró aquí en el programa, no se iba a tocar un solo árbol y mira nomás la devastación. La devastación, y así como eso, de ahí se parte y decir, bueno, esto está muy bien, bueno, habrá que hacer un par de ajustes, pero vamos a seguir porque esto es el camino correcto que debemos tener. Y el Plan Nacional de Desarrollo, que sí, no es un chiste el Plan Nacional, tiene muchos elementos jurídicos, tiene un tema de responsabilidades si no se cumplen con las directrices del plan para los elementos de la responsabilidad, etcétera, para la Administración Pública Federal, tiene formas y tiene palancas presupuestales, tiene palancas de acción con las entidades federativas. Todo eso me parece que quedó acotadísimo desde la idea de esto es mera continuación o mera continuidad a lo que hubo muy bien. Pues José Ramón Cosío, seguiremos hablando. Por lo pronto, aquí nos dejas de tarea esta reflexión sobre lo que nos dices del Plan Nacional de Desarrollo ya publicado en el Diario Oficial de la Federación en fechas pasadas. Gracias por estar aquí y seguiremos hablando, José Ramón. Gracias, Carmen. Muy buenos días para ti. Buenos días. Nos dejas aquí todo esto que desde luego pues es sumamente importante porque al final muchos dirán, pero si a nadie le importa el Plan Nacional de Desarrollo, nadie lo lee. Bueno, a ver, son los ejes principales de lo que tendría que ser o tendrá que ser o va a ser el sexenio de Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues desde luego que tiene importancia y le apreciamos mucho al doctor Cosío que se ha dado a la tarea de revisarlo críticamente y de mostrar este análisis esta mañana para ustedes.